paciente de cúbito supino sobre una colchoneta, se coloca un cojín delgado detrás de la cabeza para permitir que el cuello se alargue y se relaje. Las rodillas van flexionadas, piernas paralelas con las plantas de los pies apoyados. Se colocan las manos encima del abdomen. El movimiento será inspirar expandiendo las costillas y suavemente el abdomen. Se expira contrayendo el centro de fuerza y al mismo tiempo alargando la columna. El movimiento se repite varias veces permitiendo que todo el cuerpo relaje sus tensiones y obtener una mejor conexión con la respiración. Las repeticiones son todas aquellas que se necesiten y un mínimo de 5 veces. Ejercicios de estabilidad de la pelvis. Posición inicial, posición supina, pelvis y columna neutra. Los omóplatos estarán estables, las rodillas flexionadas y piernas paralelas con las plantas de los pies bien apoyadas. Colocar los brazos encima de los huesos de la pelvis para comprobar la estabilidad de la pelvis y la respiración durante los ejercicios. Será un primer movimiento en el cual se inspirará manteniendo la posición inicial. Durante la expiración será una contracción del centro de fuerza y al mismo tiempo deslizar una de las piernas por el suelo a medida que se estira la rodilla, mantener su posición paralela. Se inspirará flexionando la rodilla y regresando a la posición inicial. Expirar y repetir lo mismo con la otra pierna. Las repeticiones serán 3 de cada lado alternando las piernas. Se realizará un segundo movimiento en el cual se dará una inspiración manteniendo la posición inicial y durante la expiración se contraerá el centro de fuerza y al mismo tiempo se flexionará el muslo hacia el torso manteniendo la rodilla flexionada a 90 grados y la posición paralela de la pierna. Inspirar y regresar a la posición inicial apoyando el pie sobre el suelo. Expirar y repetir lo mismo con la otra pierna. El número de repeticiones serán 3 de cada lado alternando la pierna. Es importante cuidar la posición neutral de la pelvis durante los ejercicios. Ambos ejercicios tienen el propósito de fortalecer el centro de fuerza y por tanto estabilizar la pelvis. Estabilidad de brazos y piernas. Posición inicial, posición de cúbito supino, pelvis y columna neutras, los omóplatos estables, las rodillas flexionadas y piernas paralelas con las plantas de los pies apoyadas, los brazos a los lados del cuerpo. El movimiento será inspirar manteniendo la posición inicial y durante la expiración desde el centro de fuerza se deslizará una de las piernas por el suelo mientras se estira la rodilla. Al mismo tiempo, el brazo contrario se extiende hacia atrás para dejarlo a la altura de la oreja. Inspirar regresando con ambas extremidades a la posición inicial. Expirar y repetir lo mismo con el otro lado. El número de repeticiones serán 3 de cada lado, alternando. Es importante cuidar la posición neutral de la pelvis y de la columna durante el ejercicio. No es necesario apoyar el brazo atrás si notamos que la columna dorsal y las costillas se despegan del suelo. Cuidar ante todo la colocación de la columna dorsal. Elevación de la columna. Posición inicial, posición de cúbito supino, pelvis y columna neutras, omóplatos estables, las rodillas flexionadas, piernas paralelas con las plantas de los pies apoyadas, brazos a los laterales del cuerpo. El movimiento será inspirar manteniendo la posición inicial. Durante la expiración se basculará la pelvis, apoyar la cintura y lentamente ir despegando la columna vértebra por vértebra del suelo hasta la base de los omóplatos. Inspirar manteniendo la posición de elevación. Expirar rodando con la columna vértebra por vértebra hacia abajo hasta llegar a la posición inicial. El número de repeticiones será mínimo 3 veces y máximo 8. Es importante utilizar este ejercicio para movilizar la columna vértebra por vértebra, notando cuáles son las zonas de la columna con menos movilidad. También como un modo de dar masaje a la columna tanto al subir como al bajar, principalmente en la zona lumbar. Cuidar que los hombros no se cierren hacia el pecho y que el cuello y la cabeza
mantengan la posición durante el ejercicio. Movimiento. Se inspirará manteniendo la posición inicial y durante la expiración se extenderá la rodilla, llevando el talón hacia el techo. Mantener el pie siempre en dorsiflexión, es decir, los dedos hacia la pelvis. Los brazos no se mueven y estos ofrecen resistencia al pie que se aleja. Inspirar flexionando la rodilla y regresando a la posición inicial. Se expira y se repite el movimiento. Repeticiones mínimo 3 veces y máximo 5. Es importante cuidar la posición neutral de la pelvis y de la columna lumbar. Cuidar la posición de los hombros y los brazos. Es más importante cuidar la posición de la pelvis que extender completamente la rodilla. Si la rodilla no se extiende, realizar el ejercicio sin estirarla y día a día buscar un poco más de extensión. Oblicuos. Rotación de la columna. Posición inicial de cúbito supino, pelvis y columna neutral, omóplatos estables, rodillas flexionadas y piernas paralelas con las plantas de los pies apoyadas, codos flexionados y manos entrelazadas detrás de la cabeza. El movimiento será inspirar manteniendo la posición inicial y durante la expiración se contraerá el centro de fuerza y al mismo tiempo bajando la barbilla hacia el esternón, luego suavemente elevar un codo hacia el lado opuesto y girar el tronco sin elevarlo. El movimiento se debe de iniciar desde la columna dorsal y no desde el cuello. Se inspira manteniendo la rotación y durante la expiración desde el centro de fuerza se rotará la columna hacia la posición inicial. Expirar y rotar hacia el otro lado. Será un mínimo de 2 veces de repeticiones a cada lado y máximo 4 veces. Es importante cuidar la posición neutral de la pelvis y de la columna lumbar. No apoyar ni arquear la cintura durante el ejercicio. Cuidar la posición de los hombros. Estiramiento de la columna hacia adelante. Posición inicial en sedestación, con la columna bien estirada y alargándola hacia arriba. Pelvis y columna neutras, los omóplatos estables. Ambas piernas estarán extendidas hacia adelante y en paralelo, separadas a lo ancho de la cadera. Los pies estarán en dorsiflexión, es decir, con los dedos hacia el techo. Brazos extendidos hacia adelante a la altura y a lo ancho de los hombros. Palmas hacia abajo. Movimiento: inspirar manteniendo la posición inicial, expirar contrayendo el centro de fuerza y al mismo tiempo bascular la pelvis hacia atrás, como queriendo llevar la cintura hacia atrás, mientras que el resto de la columna se flexiona hacia adelante. La intención es que la columna se flexione formando una C. Inspirar manteniendo la flexión y expirar desde el centro y regresar vértebra por vértebra la columna hacia la vertical. El movimiento se debe iniciar desde el coxis y no desde la parte alta del torso. Las repeticiones serán entre 1 y 3 veces. Es importante antes de comenzar con el movimiento alargar la columna hacia arriba. Imaginar que la columna está colgada desde arriba por un hilo, permitiendo separar cada una de las vértebras. Los hombros y los brazos deben permanecer muy relajados durante todo el ejercicio y acompañan el movimiento de la columna. Durante la flexión de la columna se debe pensar en alargar la columna hacia adelante y no hacia abajo. No intentar tocar los pies forzadamente, pensar más en crear espacio entre las vértebras. Cuando regrese, tener la sensación de ir creciendo vértebra por vértebra hacia arriba. Rodar hacia el lateral desde las rodillas. Posición inicial de cúbito supino, pelvis y columna neutras, los omóplatos estables y las piernas juntas. Las rodillas irán flexionadas con las plantas de los pies apoyados, los brazos extendidos en el lateral a la altura de los hombros. Las palmas de las manos estarán hacia arriba. El movimiento será inspirar llevando las rodillas juntas hacia un lateral. El omóplato y el hombro contrario no deben despegarse del suelo. Al realizar este movimiento, la pelvis estará rodando hacia un lado, despegando el otro del suelo. Llevar las rodillas tan lejos como sea posible, pero sin despegar el omóplato contrario y sin despegar las rodillas. La cabeza rota al lado contrario hacia donde van las piernas. Durante la inspiración se contraerá el centro de fuerza y regresará a la posición inicial. El movimiento comienza como una secuencia desde las costillas, la cintura, la pelvis y por último las piernas.
El número de repeticiones será una vez de cada lado como mínimo y máximo 3 veces. Es importante cuidar la columna lumbar, no arquearla durante el ejercicio. Cuidar la posición de los hombros, principalmente el hombro contrario a donde van las piernas. Al regresar al centro, tener presente que la iniciación del ejercicio no comience desde el hombro, sino desde las costillas, que por su propio peso caen y van arrastrando el torso, la pelvis y las piernas. Las piernas deben de mantenerse juntas todo el tiempo. Trabajo de piernas sobre lateral, adelante y atrás. Posición inicial de cúbito lateral en el centro de la colchoneta, alineando todo el cuerpo. Un brazo extendido va debajo de la cabeza y el otro delante, a una mano de distancia del pecho, con la palma en el suelo, ayudando a mantener el equilibrio. La pierna de abajo se flexiona para estabilizar la pelvis. La pierna de arriba se encuentra en la extensión, con el pie a la altura de la cadera. La columna se alarga traccionando hacia arriba y abajo a través de la pierna y el brazo estirados. La pelvis y la columna están neutras y los omóplatos estables. Los pies deben estar relajados. El movimiento será inspirar llevando la pierna hacia arriba, estirada hacia adelante, mientras el pie se flexiona. Se debe inspirar contrayendo el centro de fuerza y llevando la pierna y la punta del pie hacia atrás. El número de repeticiones será un mínimo de 3 veces y máximo de 8. Es importante cuidar la posición neutral de la pelvis y la colocación de las costillas durante todo el ejercicio. Trabajo de los brazos, elevación de las rodillas. Posición inicial en 4 puntos, brazos extendidos con las manos debajo de los hombros, piernas juntas flexionadas apoyando las rodillas en el suelo. Los dedos de los pies estarán apoyados en la colchoneta y la pelvis y la columna neutras. El movimiento será inspirar manteniendo la posición. Durante la inspiración se contraerá el centro de fuerza y se elevarán las rodillas juntas solo 3 centímetros del suelo. Se inspirará regresando a la posición inicial. El número de repeticiones será un mínimo de 3 veces y máximo de 6. Es importante cuidar la posición neutral de la pelvis y la columna durante todo el ejercicio. Rodamiento de la columna. Posición inicial de pie con los pies a 30 centímetros de distancia de la pared. Las piernas paralelas y flexionadas apoyando la cabeza, la columna dorsal y pelvis en la pared. La columna estará bien elongada, la pelvis neutra, los omóplatos estables, hombros y brazos colgando a los laterales y relajados. El movimiento será inspirar manteniendo la posición inicial. Durante la inspiración se contraerá el centro de fuerza y se flexionará la columna vértebra por vértebra hacia adelante, despegándola de la pared hasta la zona lumbar. Se inspirará manteniendo la posición de flexión de la columna. Durante la inspiración se regresará vértebra por vértebra a la pared. En el comienzo la pelvis debe bascularse hacia atrás, apoyando la cintura. A continuación, cuando la columna dorsal alcanza la pared, la pelvis vuelve a la posición neutral. Será un mínimo de 3 repeticiones y máximo de 6. Es importante cuidar la posición neutral de la pelvis y colocar la columna durante todo el ejercicio. Esto es lo que nos permite darnos cuenta de en qué zonas la columna tiene menos movilidad y dónde se encuentran las tensiones. Cada día necesitamos movilizar más la columna vértebra por vértebra. Deslizamiento de la columna hacia arriba y abajo. Posición inicial de pie con los pies a 30 centímetros de distancia de la pared y estará recargado sobre la pared. La pelvis estará neutra, los omóplatos estables, los hombros relajados y los brazos colgando hacia los laterales. El movimiento será inspirar deslizando la columna y la pelvis hacia abajo al mismo tiempo que se flexionan las rodillas. Bajar hasta que las rodillas se encuentren a la altura de la pelvis si es posible. Expirar contrayendo el centro de fuerza y empujando el suelo con los pies. Estirar las rodillas para deslizar hacia arriba la columna y la pelvis. El número de repeticiones será un mínimo de 3 veces y máximo de 6. Es importante cuidar la posición neutral de la pelvis y la colocación de la columna durante todo el ejercicio. Deslizar sin despegar el torso de la pared, permitiendo que las piernas sean el motor del ejercicio. Círculos de brazos, posición inicial de cúbito supino, pelvis y columna neutra, omóplatos estables, rodillas flexionadas, piernas paralelas con las plantas de los pies apoyados y brazos a los laterales de la pelvis.
El movimiento será inspirar y al mismo tiempo elevar los brazos extendidos hacia arriba, dejando las manos justo encima de la articulación del hombro. Los dedos irán hacia el techo. Durante la expiración se contrae el centro de fuerza y al mismo tiempo se llevan los brazos hacia atrás, en dirección a la cabeza, sin despegar la columna dorsal del suelo. Se continúa el movimiento con los brazos por los laterales, dibujando un círculo hacia la pelvis. Inspirar, devolviendo los brazos hacia el techo. Expirar y repetir el círculo de los brazos. El número de repeticiones serán 4 veces en una dirección y 4 en el sentido contrario. Es importante cuidar la colocación de la columna dorsal. El movimiento se inicia desde la articulación del hombro, no desde el movimiento de la columna dorsal. Cuando los brazos van hacia la cabeza, la columna no debe moverse. El molino de los brazos. Posición inicial: decúbito supino, pelvis y columna neutras, omóplatos estables, las rodillas flexionadas, piernas paralelas con las plantas de los pies apoyados. Los brazos irán a los laterales de la pelvis. El movimiento será durante la inspiración: elevar los brazos extendidos hacia arriba, trayendo las manos justo encima de la articulación del hombro. Los dedos irán hacia el techo. Durante la expiración se contraerá el centro de fuerza y al mismo tiempo se llevará uno de los brazos hacia arriba en dirección de la cabeza y el otro hacia abajo en dirección de la pelvis. Ambos se mueven por la lateral hasta invertir la posición de cada uno, como un molino. Inspirar regresando con los brazos hacia el techo. Expirar y repetir el movimiento de los brazos. El número de repeticiones será 4 veces en una dirección y 4 en el sentido contrario. Es importante cuidar la posición neutra de la columna, que los hombros no se eleven durante el movimiento y que los omóplatos no se separen del suelo. Los brazos no tocan el suelo, los codos están extendidos alargando las yemas de los dedos de las manos hacia afuera. Elevación de la columna con movimiento de brazos. Posición inicial: decúbito supino, pelvis y columna neutras, omóplatos estables, rodillas flexionadas y piernas paralelas con las plantas de los pies apoyados. Brazos a los laterales del cuerpo. El movimiento será durante la inspiración mantener la posición inicial y al momento de expirar se basculará la pelvis y lentamente se eleva despegando la columna, vértebra por vértebra, desde el suelo hasta la base de los omóplatos. Los brazos se mantienen en el suelo. Inspirar, llevando los brazos hacia atrás mientras mantenemos la elevación de la columna. En la inspiración, rodarán hacia abajo con la columna vértebra por vértebra hasta llegar a la posición inicial y al inspirar, devolver los brazos hacia el suelo. Las repeticiones serán un mínimo de 3 veces y máximo de 5. Es importante cuidar que los hombros no se cierren hacia el pecho y que el cuello y la cabeza no cambien de posición durante el ejercicio. Los brazos se mueven por el aire manteniendo el ancho de los hombros. Cuando van hacia atrás no necesitan apoyarse en el suelo. Lo más importante es que no se arquee la columna dorsal. Rodar hacia el lateral desde las rodillas en alto. Posición inicial: decúbito supino, pelvis y columna neutras, omóplatos estables, piernas en alto a 90 grados con las rodillas flexionadas y juntas. Brazos extendidos en el lateral a la altura de los hombros. Palmas de las manos van hacia arriba. El movimiento será durante la inspiración: se llevan las rodillas juntas hacia un lateral. El omóplato y hombro contrario no deben despegarse del suelo. Al realizar este movimiento, la pelvis está rodando hacia un lado, despegando el otro del suelo. Llevar las rodillas tan lejos como sea posible, pero sin despegar el omóplato contrario y sin separar las rodillas. Expirar contrayendo el centro de fuerza y regresando a la posición inicial. El movimiento comienza como una secuencia desde las costillas, la cintura, la pelvis y por último las piernas. Repeticiones: mínimo una vez de cada lado y máximo 3 veces de cada lado. Es importante cuidar la columna lumbar, no arquearla durante el ejercicio, cuidar la posición de los hombros, principalmente el hombro contrario. Al regresar al centro, cuidar que la iniciación del movimiento no comience desde el hombro, sino desde las costillas, que por su propio peso caen y van arrastrando el torso y la pelvis y las piernas. Mantener las piernas juntas todo el tiempo. Rotación de la columna. Posición inicial: sentado sobre la pelvis con las piernas extendidas delante y juntas o cruzadas como en posición del indio. Columna bien elongada, brazos extendidos a los laterales a la altura de los hombros, alargando las yemas de los dedos hacia afuera. Los omóplatos deben de encontrarse estables. No debe de haber una elevación de los hombros. El movimiento será inspirar, rotando la columna hacia un lado y creciendo hacia arriba, similar al movimiento de apertura de un frasco, pues este al abrirse debe rotar hacia arriba. Expirar y regresar al centro, creciendo aún más con la columna. Inspirar y repetir hacia el otro lado.
El número de repeticiones será un mínimo de 3 veces para cada lado y máximo de 5 veces. Es importante cuidar en todo momento que la columna no pierda la alineación. La pelvis debe mantenerse en posición neutral y en el centro durante la rotación. Trabajo de las piernas sobre el lateral, arriba y abajo, esto es para aductores. Posición inicial de cúbito lateral en el centro de una colchoneta, alineando todo el cuerpo. Un brazo irá extendido debajo de la cabeza y el otro delante a una mano de distancia del pecho con la palma en el suelo, ayudando a mantener el equilibrio. La pierna de abajo se flexiona para estabilizar la pelvis. La pierna de arriba se encuentra en extensión a la altura de la cadera. La columna se estira a través de la pierna y el brazo que se encuentran en extensión. La pelvis y la columna van en posición neutra y los omóplatos estarán estables. El movimiento será hacia arriba y abajo. Inspiras manteniendo la posición inicial. Durante la expiración se contraerá el centro de fuerza y llevarás la pierna de arriba extendida hacia el techo. Inspiras bajando la pierna hasta la altura de la pelvis. Expiras y repites el movimiento. El número de repeticiones serán 10 veces con cada pierna. Con 4 apoyos, elevación de brazos y piernas. Posición inicial en 4 puntos, brazos extendidos con las manos debajo de los hombros, piernas flexionadas con las rodillas debajo de las caderas, columna y pelvis en posición neutra. Omóplatos estables, cabeza en línea con la columna. Este ejercicio se hará por medio de 2 movimientos. El primer movimiento será la elevación de las piernas. Se inspira manteniendo la posición inicial y durante la expiración se contrae el centro de fuerza, se extiende y eleva la pierna a la altura de la pelvis. Inspiras regresando la pierna a la posición inicial. Esto será un mínimo de 3 veces con cada pierna y un máximo de 5. Durante el movimiento 2 se hará el movimiento de elevación de piernas más elevación del brazo. Se inspira manteniendo la posición inicial. Durante la expiración se contrae el centro de fuerza, extiendes y elevas un brazo a la altura del hombro hacia adelante y a la vez la pierna contraria. Durante la inspiración se regresa el brazo y la pierna a la posición inicial. Las repeticiones serán un mínimo de 3 veces con cada brazo, alternando, y un máximo de 5. Es importante realizar el ejercicio sin perder la posición neutral de la columna y la pelvis. Es importante que el centro de fuerza se contraiga antes de mover un brazo o una pierna para estabilizar el tronco. Bajo con los brazos, elevación del brazo y flexión de codo. Posición inicial de pie con las piernas paralelas, pies a lo ancho de las ingles, pelvis neutra, columna en la vertical, hombros relajados y omóplatos estables. Este ejercicio se hará por medio de 2 movimientos. El primero será la elevación del brazo. Inspirarás manteniendo la posición inicial y el palo en las manos. Durante la expiración se elevará el palo y los brazos hacia arriba, todo lo que se pueda sin subir los hombros. Se intentará llegar con el palo encima de la cabeza. Inspiras bajando el palo y los brazos a la posición inicial. Se expira y se repite el movimiento. Este será un mínimo de 3 veces y máximo de 5. El movimiento 2 se le agregará la flexión de codo. Inspiras manteniendo el palo encima de la cabeza con los brazos extendidos. Expiras contrayendo el centro de fuerza y flexionando los codos hacia abajo mientras el palo queda por encima de la cabeza. Inspiras extendiendo los codos y elevando el palo hacia arriba. Expirar y repetir el movimiento. Será un máximo de 3 repeticiones. Es importante realizar los ejercicios sintiendo el movimiento de los omóplatos en la espalda y relajando mucho los hombros. Conectar todo el tiempo el centro de fuerza con los brazos. Trabajo con los tobillos y los pies. Posición inicial, de pie con las piernas paralelas, pelvis neutra, columna alargándose hacia arriba, hombros relajados y omóplatos estables. Se coge una pelota de tenis y se coloca entre los tobillos sujetándola para que no se caiga. El movimiento será durante la inspiración, se mantendrá la posición inicial y la pelota entre los tobillos. Durante la expiración se contrae el centro de fuerza y elevan los talones hacia arriba. Se debe de sujetar bien la pelota. Para subir, pasar el peso de todo el cuerpo hacia los dedos de los pies y elevar los talones. Inspirar bajando los talones y sujetando la pelota.
Expirar y repetir el movimiento. Las repeticiones serán un mínimo de 3 veces y máximo de 5. Lo importante es sentir cómo la estabilidad del tronco a través de la contracción del centro de fuerza nos ayuda a suspendernos. Elevación de la columna con un cojín entre las piernas. Posición inicial de cúbito supino, pelvis y columna neutras. Omóplatos estables, las rodillas flexionadas, piernas paralelas con las plantas de los pies apoyadas. Colocar un cojín entre las piernas a la altura de las rodillas y en la parte interna de los muslos. Brazos laterales al cuerpo. Movimiento. Inspirar apretando suavemente con las piernas el cojín. Expirar basculando la pelvis y despegando lentamente la columna hasta la base de los omóplatos. Al mismo tiempo que se eleva la columna, las piernas sostienen el cojín. Inspirar manteniendo la elevación. Expirar bajando la columna hasta llegar a la posición inicial y manteniendo la presión entre las piernas. Las repeticiones será un mínimo de 3 veces y un máximo de 5. Sobre el lateral, o también llamado la ostra. Posición inicial, paciente de cúbito lateral, en el centro de una colchoneta, alineando todo el cuerpo. Un brazo irá extendido debajo de la cabeza y el otro adelante, a una mano de distancia del pecho con la palma en el suelo, ayudando a mantener el equilibrio. La columna se alarga hacia arriba y abajo, la pelvis y la columna van neutras, los omóplatos estables y las piernas relajadas. Ambas piernas se encuentran flexionadas y juntas, con los pies justo debajo de la pelvis, pero no muy cerca de ella, formando con las piernas una V hacia atrás. El movimiento será inspirar manteniendo la posición inicial. Durante la expiración se contraerá el centro de fuerza y al mismo tiempo rotará la pierna hacia afuera. Los pies se mantienen juntos, pero la rodilla de arriba se despega subiendo hacia el techo. La pierna de abajo se mantiene en el suelo. Al rotar la pierna es como si se abriera una ostra. Inspirar llevando la pierna de arriba hacia abajo, volviendo a juntar las rodillas. Expirar y repetir el movimiento. Se hará un máximo de 10 veces con cada pierna. Es importante cuidar mucho la posición neutral de la pelvis y la colocación de las costillas durante la rotación de las piernas. El movimiento debe comenzar desde los músculos rotadores de la pierna y no desde la columna lumbar. Trabajo de los brazos y omóplatos del camarero. Posición inicial, de pie o sentada encima de una silla, con las piernas paralelas, pies a lo ancho de las ingles y pelvis neutra, columna alargándose hacia arriba, hombros relajados y omóplatos estables. Los brazos irán a los lados del cuerpo con los codos flexionados a la altura de la cintura y las manos en la misma línea que los codos y con las palmas mirando hacia el techo. Imaginar que es un camarero sosteniendo una bandeja en cada mano. El movimiento será inspirar manteniendo la posición inicial. Durante la expiración se contraerá el centro de fuerza y al mismo tiempo rotar el brazo hacia afuera manteniendo la posición de los codos. Sentir cómo los omóplatos se acercan a la columna cuando realizamos la rotación. Imaginar un camarero sirviendo 2 mesas al mismo tiempo a ambos lados de su cuerpo. Inspirar regresando con ambos brazos hacia la posición inicial. Expirar y repetir el movimiento. Este será un mínimo de 3 veces y máximo de 8. Es importante realizar los ejercicios sintiendo el movimiento de los omóplatos en nuestra espalda y relajando mucho los hombros. Conectar todo el tiempo el centro de fuerza con los brazos. Intentar que los codos no se despeguen de la cintura y cuidar que no se quiebren las muñecas. Trabajo de los pies y tobillos con una banda. Posición inicial, de pie con las piernas paralelas y los pies a lo ancho de las ingles. La pelvis debe estar neutra. Colocar una banda extendida debajo del pie. El movimiento será respirar normalmente mientras el pie comienza a mover los dedos tratando de coger la banda. Los dedos se deslizan abriéndose, luego cogen la banda y la arrastran hacia adentro, arqueando más el arco del pie. Repetir este movimiento hasta haber cogido toda la banda. Repeticiones 3 veces con la misma pierna. Es importante que el movimiento del pie beneficie ampliamente el tobillo y los músculos que se encuentran en los laterales de la pantorrilla. Durante el tercer trimestre los tobillos se hinchan mucho y pierden movilidad. Por ello es fundamental proponer pequeños movimientos en cada día, ya que tienen que sostener todo el peso del cuerpo y del niño.
cuclillas. Posición inicial de pie con la columna y la pelvis apoyadas en la pared y en posición neutra. Piernas separadas a unos 20 centímetros de la pared y los pies separados más ancho que la pelvis. Brazos a los lados del cuerpo. Colocar unas mantas o cojines debajo de la pelvis para elevar el suelo. El movimiento será durante la inspiración mantener la posición inicial y expirar flexionando las rodillas y deslizar la columna por la pared cayendo con la pelvis encima de los cojines y llegando a cuclillas. Mantener la posición unas 5 respiraciones. Rodar hacia el lateral o caminar hacia adelante a 4 patas. Esto depende de la condición de cada paciente. Volver a la posición de pie y repetir el ejercicio. La repetición de este ejercicio es al menos 2 veces. Lo importante es que antes de realizar las cuclillas se deben de estirar las pantorrillas. En esta posición es muy importante mantener las rodillas justo encima del segundo dedo del pie. Mantener los tobillos apoyados en el suelo y las rodillas deben de permanecer fuera de la línea de los hombros. El abdomen se encuentra entre las piernas. Este ejercicio nos permite estirar suavemente la zona baja de la columna y las ingles, lo cual prepara para el parto. Posición inicial de cúbito supino, con la pelvis a unos 20 centímetros de la pared, elevar las piernas y apoyarlas en la pared. La pelvis estará neutra, rodillas flexionadas y plantas de los pies apoyadas en la pared, piernas paralelas y separadas, tanto como el ancho del abdomen. El movimiento será respirar normalmente mientras las piernas van rotando hacia afuera y luego hacia adentro formando un zigzag con los pies. Mientras rotan las piernas se van separando. Luego se repite el movimiento de rotación de zigzag para volver con las piernas hacia la posición inicial. El número de repeticiones de este ejercicio será de 3 veces. Es importante que durante el ejercicio se cuide la posición de las rodillas. Siempre van al segundo dedo del pie. Los pies deben estar siempre bien apoyados en la pared y hay que intentar que no se levante ningún dedo. Cuidar especialmente que la pelvis mantenga la posición neutral y que la columna lumbar no se arquee. Esta posición prepara para abrir más las ingles y crear más movimiento en la articulación de la cadera. Resulta un ejercicio muy bueno para las madres que decidan dar a luz de cúbito supino en una camilla. Posición lateral de columna, inclinaciones. Posición inicial, sentada con la columna en la vertical y alargándola hacia arriba, pelvis y columna neutras, omóplatos estables, piernas cruzadas delante de la pelvis en posición del indio. Brazos extendidas a los lados a la altura de los hombros, siempre dentro del campo de visión. Si la pelvis no puede encontrar la posición neutra, colocar 2 mantas debajo de la pelvis para elevarla y encontrar la posición en neutro. El movimiento será inspirar, manteniendo la posición inicial. Y al expirar se flexiona la columna hacia el lateral, manteniendo la pelvis en posición neutral y ambos glúteos en el suelo. La intención es que la columna se estire, creando un gran estiramiento en el lateral del torso. Los brazos acompañan el movimiento de la columna y el brazo contrario va por encima de la cabeza y el otro se desliza por el suelo. Inspiras manteniendo la flexión lateral y expiras desde el centro de fuerza para regresar la columna hacia la vertical, iniciando el movimiento desde la cintura y no desde la parte alta del dorso. Las repeticiones serán un mínimo de 3 veces de cada lado y máximo 8 veces de cada lado. Es importante antes de comenzar con el movimiento alargar la columna hacia arriba. Los hombros y los brazos deben permanecer muy relajados durante todo el ejercicio. Durante la flexión lateral de la columna, pensar en alargarla lejos hacia afuera y no hacia abajo. Cuando se regresa, tener la sensación de ir creciendo vértebra por vértebra hacia arriba. Evitar subir los hombros.